básicos que toda comunidad debe tener, que es la evacuación, la descarga de las aguas negras hacia donde tenga la disposición el gobierno, por el Estado. En este caso de Hidrolada, el Ministerio del Ambiente debe disponer de un recipiente, en este caso lo que ustedes vieron es saneamiento ambiental, y eso yo creo que laguna de oxidación, planta de tratamiento de agua residual. Bueno, entonces estas aguas que se están recolectando en un urbanismo, en una ciudad, en una comunidad, no se deben descargar libremente a las calles, porque recuerden que hay enfermedades tipo hídrica. Entonces de ahí viene la palabra saneamiento. Entonces, hoy en día, hay un sistema de recolección de aguas negras. Por ejemplo, Barquisimeto tiene su sistema de recolección de aguas negras. Antes, por allá en los años 90, recuerdo que había un proyecto macro donde deberían haber puntos clave a lo largo del río Turbio, de tal manera recoger la disposición de las aguas negras y ser tratada para luego correr libremente en una quebrada, cosa que no es así todavía. Uno pasa por allá, por el Yacural, cuando uno viene de caudales y pasa así, sale el olor fétido, eso es producto de las aguas negras. Aquí en La Ruega, la quebrada, eso es una inmundicia, porque todo el mundo descarga las aguas negras libre a un pueblo, eso no debe ser. Sí, dormite. Le agradezco que trate el pupitre, por favor, lo levanta. Eso. Bueno, nosotros vamos a tener un urbanismo, en el caso de ustedes van a tener un urbanismo, entonces ustedes van a diseñar en ese urbanismo, ¿verdad?, el sistema de recolección de aguas negras, es decir, van a recolectar esas aguas negras y trasladarlas y depositarlas en un sitio. En este caso, la calle, por ejemplo, la avenida La Salle, ahí debe pasar una tubería de descarga de agua negra. De descarga. Por eso yo le estoy dibujando aquí en la avenida La Salle, ejemplo, va una tubería de agua negra. Esa es una tubería que tiene un diámetro bastante grande. Ya que estoy nombrando diámetro, el objetivo es determinar el diámetro de esa tubería. Al determinar el diámetro le estamos diciendo ahí, o estamos interpretando que esa tubería va a tener capacidad para que un caudal fluya. Entonces esta tubería de descarga va directo a un cuerpo, en este caso a una laguna de oxidación o una planta de tratamiento. En Holanda, le hago esta anécdota porque el profesor que me dio a mí saneamiento, las plantas de tratamiento de aguas residuales de García, el profesor Armando Cubillo, que por cierto hizo el doctorado allá en Holanda y se casó con una holandesa, él es colombiano, y en su anécdota decía que, bueno, las presentaciones que él hacía no es PowerPoint, sino en la foto esa que la metían en un proyector en un carrusel y la van poniendo. Entonces, la laguna de oxidación o alguna planta de tratamiento, esa materia orgánica la sacan y la exponen sobre un terreno y eso lo convierte en abono. Se convierte en abono. Pero el olor es fétido, o sea, pasan sus varios días de tal manera que tenga el proceso de maduración y bueno, el olor desaparece, pero el material queda como un abono. De eso hay mucho material para la elaboración de tesis. No soy profesor de saneamiento si está en capacidad de abordar un tema de tesis sobre la parte del tratamiento de agua residual. Oído. Cloaca. Eso es aguas negras. También recibe el nombre de aguas
Si es agua negra desde el principio, tenés que terminar al final de la tesis con aguas negras. No está cambiando aguas negras, aguas residuales, agua cloaca, no. Tienes que mantener un solo patrón de escritura. El hecho de que tú sepas los términos no indica que tienes que hacer una tisana ahí con los términos. Tienes que mantener el patrón de escritura. Ok, fíjense. Como el tiempo es, ahí le traje una foto en plena conducción de la descarga del pueblito aquí Sabana de Parra. La descarga de las aguas negras es conducida a través de una tubería que va a descargar a una laguna de oxidación. Fíjense que la laguna de oxidación pueden ser 1, 2, 3, 4. Es decir, laguna de oxidación primaria, secundaria, tercera. Eso va a depender de los parámetros que se van a reducir. A cada laguna le hacemos un muestreo de las aguas. Según los patrones, tiene que cumplir con unos ciertos recaudos. Es decir, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno, etcétera, tiene que estar reducido a un cierto parámetro de tal manera que poderlo convertir en una quebrada o en un cuerpo de agua. No es descargar así libremente. Bueno, ahí está una imagen, eso va a ser al último. Bueno, en resumen, miren, yo aquí les traigo un urbanismo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y con eso lo van a hacer ustedes en el trabajo. Lo primero que yo tengo que hacer, vamos a suponer si el terreno, obviamente, el ingeniero tiene que ir al sitio a hacer reconocimiento del terreno. ¿Dónde que vamos a hacer nosotros el diseño de las redes de agua negra? Entonces, el terreno tiene que tener una topografía idónea, excelente, de tal manera, porque las aguas negras se diseñan es por gravedad, no por bombeo. Si existiera el bombeo, ya se pueden imaginar cuando se vaya la luz o se daña la bomba. Entonces, como yo tuve la experiencia aquí en Guanarito, hacia adentro, Caño del Garito, vinimos del CIDIA a hacer la topografía. Y en ese pueblito, las cloacas estaban colapsadas. Es más, por la boca de visita, en cada esquina el agua borbollaba, o sea, se salía. Y resulta ser que la disposición de toda esa agua negra van a un tanque, pero un tanque grande. Bueno, eso estaba full. La bomba estaba dañada. Y como la bomba tenía tiempo dañada, bueno, la bomba era la que sacaba el agua esa negra para sacarla a un caño. Fíjense, el agua ahí no estaba tratada. La bomba lo que hacía era sacar el agua cruda para lanzarla a un caño. Ya tenía tiempo que la bomba estaba dañada. Bueno, les puedo decir con bastante responsabilidad. En las esquinas donde está la boca de visita, el agua salía y se desbordaba. Entonces, yo recuerdo una vez que yo estaba con Leonardo, que fue decano, me dice: mira, López, mira a los muchachitos. Muchachitos cargaban la barca así grandota. ¿Eso es producto de qué? Parásitos. Los niños ahí pisaban, las aguas estaban contaminadas. Y entonces la nave me dice: mira, López, ni si te ocurre estar pidiendo agua ahí en esas casas. Tenía razón. Esa agua debería estar contaminada, porque agua blanca y agua negra ahí cerca. Y esos niños con ese borrigón. Entonces, esos son productos de las enfermedades hídricas. Porque las aguas negras corrieron por todas las calles. Bueno, eso fue una experiencia así palpable, visual, de lo que estaba pasando. Entonces, no se le ocurra a ustedes, por ejemplo, con un bombeo. Obviamente, si tiene que haber una estación de bombeo, una está en funcionamiento, ese año tiene que estar la otra. O sea, una vez un bypass aquí, apagan esta o ya se apagó porque se dañó, entonces prenden la otra. Lo otro es que no se debe hacer, esas son normas
del Ministerio del Ambiente, normas sanitarias, que ningún cuerpo de estos de esta manera tiene que vertir, o sea, tú no la puedes descargar en una quebrada donde está el agua limpia. Tiene que haber una planta de tratamiento antes de llegar al agua limpia. Entonces, la cloaca no es un solo tubo, una agua que visita, no, es algo integral. Es algo integral. Ok, antes de ponerme a desarrollar este organismo, entonces, aquí, cuando ustedes estén redactando, si usted dice agua negra, quédese con agua negra. No esté mezclando que si agua negra o agua ciudad es la misma broma. Lo que pasa es que la redacción no tiene que ser coherente. Ok, entonces, para uno desarrollar el proyectico, debe tener criterios, una metodología exigida por las normas sanitarias, en este caso INO. Y eso está escrito en Gaceta de la República de Venezuela. Ahí está todo eso en Gaceta. Ok. Entonces lo primero es diseñar. Aquí vamos a caer en lo que ustedes vieron en mecánica de los fluidos 2, que son canales. Entonces, recuerdo, o tienen que reconocer, aquí está, ¿verdad? Este es un canal, sección rectangular. En este caso, nosotros tenemos un tubo, el tubo tiene sección circular. Entonces, obviamente, esto va a funcionar como un canal, sección circular. Sección circular. Entonces, por esa tubería va a transitar un caudal. Entonces, aquí nosotros vamos a evaluar. Fíjense, estoy empleando la palabra evaluar, no para diseñar. Vamos a evaluar a través de las ecuaciones de Manek, entonces vamos a recordar nuevamente las ecuaciones de Manek. Dice así: a sección llena, la velocidad a sección llena es igual a 1 sobre la rugosidad de Manek por el radio hidráulico 2/3 elevado a 2/3 por la pendiente elevado a 2 medios. Entonces debemos recordar que el radio hidráulico es igual al área mojada sobre el perímetro mojado. Entonces el área mojada es toda la sección circular. Entonces aquí sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Perímetro mojado es la longitud del círculo. Entonces aquí es pi por dentro. Ahí aplicamos la doble C. Fíjense, ustedes tienen que estudiar así. No estudiar puntual, sino desmenuzar las ecuaciones, porque a mí se me olvida. Yo lo que hago es volver otra vez al principio y la desmenuzo. Aquí doble C sería igual entonces pi por el diámetro al cuadrado sobre 4pi por dentro. Pi con pi se va, aquí un cuadrado queda 1, se va este. Entonces aquí el radio hidráulico va a ser igual al diámetro sobre 4. Ese diámetro sobre 4, usted lo introduce aquí, ya te queda la velocidad en función del diámetro y la pendiente. En este caso, la pendiente del canal, la pendiente del canal, en este caso va a ser la pendiente de la tubería, que sería igual a un desnivel entre 2 puntos sobre la longitud entre 2 puntos por 1000. Ya el 100 no se ventila aquí, sino por 1000. Esto viene a raíz de que la mira vertical que tiene los equipos topográficos se maneja todo con los 3 cerdos.
Bueno, entonces aquí está la S, es la misma pendiente. Entonces sería el desnivel entre esos dos puntos. El desnivel sería este. Esta es la pendiente. Aquí está el desnivel entre esos dos puntos. Aquí está I. Y aquí está J. Aquí está la pendiente. Y aquí está la longitud entre esos dos puntos. Toda la pendiente igual al desnivel entre la longitud. Este es el ángulo. Piense que esta fórmula me va a permitir a mí, suponiendo que esta es la zanja, fíjense, voy a escribir aquí el diseño de la zanja, porque todo está integrado. Diseño de la zanja. Entonces, si este es el terreno, ¿verdad? Llega el retroexcavador y va a realizar una zanja. Este es el ancho de la zanja. Los retroexcavadores tienen un ancho. La pala tiene un ancho. Va a depender del diámetro de la tubería. Si el diámetro es más grande, tienes que poner la pala o el cucharo, como le dice por ahí, más grande. Entonces hay un ancho. Dependiendo de ese ancho, ¿ven? Aquí está la tubería. Entonces ese es el diámetro de la tubería. Entonces los diámetros comerciales de esas tuberías, el diámetro mínimo, fíjense, ya que empiezan a aparecer las normas INOS. Diámetro mínimo 8 pulgadas. Eso es igual a 200 milímetros. Entonces los diámetros comerciales serían 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 15 pulgadas, 18 pulgadas, 21 pulgadas, etcétera, etcétera. Diámetro comercial. Entonces este es el mínimo. Entonces en una organización, así como esta idea, el diámetro mínimo que yo voy a colocar como colector va a ser 8 pulgadas. Entonces, dependiendo del volumen de caudal, va aumentando, entonces tengo que aumentar la capacidad pues, para que el flujo pueda pasar 10, 12, 15. Eso lo va a decir la fórmula. Las normas INO me dicen que la profundidad mínima, fíjense, aquí está el diámetro de la tubería. Las normas dicen que la profundidad mínima desde la superficie del terreno hasta el lomo del tubo es 1,15 metros. Entonces, si yo estoy utilizando el diámetro mínimo, 8 pulgadas, que es 0,200 y 1,15, quiere decir que la profundidad mínima es 1. No la agarraron. La profundidad mínima del corte va a ser 1,15. Eso va medido desde la superficie del terreno hasta el lomo del tubo. Entonces, la profundidad esta profundidad de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Entonces aquí sería la profundidad entonces mínima, sería 1,15 más el diámetro de la tubería. Si en dado caso aquí estoy utilizando 8 pulgadas, ¿cuánto es la profundidad? Si yo estoy diciendo que mínimo es 8, 8 son 200 milímetros, entonces aquí sería 1,35. No. Sí. Claro, si el diámetro cambia, va a aumentar la profundidad 1,15 más el diámetro de la tubería. Entonces, estos son conceptos que yo tengo que tener presentes para el diseño de la parte de cloaca. Otro, esa sería, esto es norma.
Aquí el diseño, repito, es por gravedad, por eso estoy colocando aquí que lo vamos a trabajar como un canal a sección libre. El agua se va a mover por gravedad, por la superficie libre del nivel. Entonces aquí tenemos la sección llena, ¿verdad? 1 sobre el N de Manning. Entonces, hoy en día, cuando salió este libro, a lo mejor no estaba todavía, aquí todavía no, en ese momento no había. A lo mejor allá donde vivía la reina Isabel, a lo mejor había otro tubo. Fíjate, este es el libro de Cloaca y Drenaje. Este libro es de Simón Arocha, el mismo de abastecimiento de agua. Pero este libro es viejo. Esto me costó a mí en aquel tiempo como 4.000 bolívares. En los años 80. Entonces, fíjense, aquí están unas tablas. Voy a pasarle, pero con cuidado porque las hojas se desprendieron. Aquí están unas tablas. Esto era lo que se manejaba antes. Esas ecuaciones de Manning son estas mismas que están aquí en tabla. Antes no había muchas calculadoras así como hoy en día. No estaban los computadores. No estaba Excel, eso no, uno ni pendiente que eso iba a salir. Pero estaban estos libros, que aquí están unas tablas. Todos esos cálculos están aquí tabulados. Ahora, hoy en día, todo esto lo vamos a hacer calculando con esas ecuaciones de Manning. Aquí está cada dice aquí 8 pulgadas, que si 10 pulgadas, 12. Aquí está la pendiente, el caudal y la velocidad. Ok, entonces fíjense, aquí está el radio hidráulico, que es de sobre 4. Entonces vamos a colocar aquí el radio hidráulico, el diámetro sobre 4. Eso lo vamos a sustituir aquí. Entonces eso va a quedar, la velocidad va a quedar en función del diámetro. Ok, la otra ecuación de Manning es el caudal. Caudal a sección llena va a ser igual a 1 sobre n multiplicado por el área de la sección circular, eso aquí sería área, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y aquí el radio hidráulico elevado a la 2 tercios por la pendiente elevado a la 2 medios. Entonces, aquí queda el caudal de la sección llena, 1 sobre n, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, por el diámetro 4 elevado a la 2 tercios, y aquí la pendiente elevado a los medios. Estas ecuaciones nosotros las vamos a usar cuando vamos a evaluar la capacidad, es decir, vamos a evaluar el caudal. Ese caudal, ¿qué necesita? Obviamente necesita un diámetro y necesita una pendiente. Anteriormente, lo que le estaba diciendo, como era tubería de concreto, entonces el N de Manning es 0.015. Esos ábacos que ustedes están viendo es con el N de 0.015. Hoy en día, ya la tubería de concreto, claro, sale económico, pero también hay tubería PVC. Anteriormente no lo veíamos, ahorita sí lo hay. Entonces, tubería PVC. Entonces, el N de Manning de la tubería de PVC es 0.9. Fíjate, 0.015 y 0.09. Obviamente que todo en el diseño cambia.
PVC para esas tablas no sirven. Profe, esa tabla trabaja nada más con el diámetro de 5 centímetros. No, le diste más. Cada tabla arriba 18 pulgadas, 10 pulgadas. Hay que leer bien. Cuando vuelva a leer arriba. Ok, entonces fíjense, entonces tenemos la tubería. Es importante esto. Por ejemplo, aquí viene la calle. Entonces, fíjense, aquí esta es la calle y aquí está, vamos a tratar de hacer lo posible aquí el perfil. Aquí viene la tubería, vamos a suponer que la tubería va a descargar, que es para descargar, hay que buscar la dirección. Vamos a suponer que la tubería que yo voy a colocar aquí va hacia allá, es decir, que esta es la descarga. Quiere decir que aquí viene una tubería, aquí viene un flujo, aquí viene la tubería, aquí viene la tubería que está descargando, aquí viene la otra tubería que descarga para acá, y de aquí hay el tubo donde el agua va a salir, va a descargar a un sitio cualquiera. Un sitio cualquiera pero controlado. ¿Ven? Entonces, en esta intersección yo debo colocar un cono excéntrico. Entonces, en las esquinas, miren, en las esquinas, yo debo colocar en una interfaz, ahorita vamos a colocar, ese material se lo voy a pedir yo ahora más tarde, lo que pasa es que anoche cuando yo estaba en internet se iba, venía, entonces me quedé para guardar esa hora. Entonces, la tubería es el colector. Entre boca de visita, miren, la boca de visita van a ser los puntos de intersección. En las esquinas, cambio de diámetro, cambio de dirección, cambio de pendiente. Permítame un momentico. Fatal. Ya, permítame un momentico. Suponiendo que aquí es la calle, ¿ven? En las calles, en las esquinas, es donde vamos a tener estos dispositivos que son la boca de visita. La unión, ¿cómo se conectan estas dos visitas? A través de una tubería. Concha, le voy a través del tubo que tenía allá arriba en la oficina, se me quedó. Entre estos dos puntos se conectan a través de un colector. El colector es la tubería. Punto de inicio, vamos a suponer que este sea el inicio del colector. Obviamente que yo no voy a colocar aquí una boca de visita. Donde se intersecta. Cambio de pendiente, cambio de dirección, cambio de diámetro. Tengo que colocar una boca de visita. En tramos largos, la norma dice que no pueden existir boca de visita no más de 120 metros. O sea que si yo tengo una longitud de 300 metros, yo tengo que truncar. Tengo que colocar no mayor de 120. O sea que yo, en los 300 metros yo puedo colocar una boca de visita cada 100 y 100. Ahí están los 300 metros. Lo que no puedo colocar es 150. Porque 150 es mayor que 120. Eso está escrito en el material. Lo otro, por ejemplo, aquí tenemos la redoma del obelisco. Como usted ve, la redoma es una curva. Entonces, el que tiene que hacer en la curva, no más de 30 metros, coloca una boca de visita, una boca de visita, una boca de visita. Va a quedar así como un rosario. Pero la distancia no puede ser mayor de 30 metros.
en un urbanismo, lo primero que tienen que hacer es pasar la máquina. O sea, eso hay que dejarlo, como se dice, raseo de losa. Hay que hacer los lotes de terreno, donde se van a construir las casas, que sea lo más posible las terrazas. Y las terrazas tienen que tener una pequeña pendiente. Primero, yo debo diseñar las aguas de lluvia, el drenaje urbano. Ya saqué la foto, Nicole. La reja negra está abierta. Abajo, tú la empujas, está abierta. Sube, saca foto. La primera puerta del cubículo es esta, también. Cuando salga no vayas a trancar la reja negra, la dejas así. Que yo después ahora subo y la... Ah, ok. Ahorita vamos. Esta. La moradita. Hay varias de colores, ¿no? Pero es la moradita. La primera puerta que tú ves, esa es el cubículo. Yo dejé la luz prendida, no lo vayas a apagar. ¿Te acuerdas que dije? De todas maneras, saqué foto de la parte interna. Ajá. Cuando está sección llena y cuando tienes sin transmisión. Hay que estar, así como están los pupitres, hay que terracear. Eso tiene que ir, tiene que tener una pequeña pendiente, de tal manera que las aguas de lluvia yo las puedo controlar. Porque el pavimento no es conveniente de que quede agua en la superficie cuando llueve. El agua tiene que escurrir. Porque el primer enemigo del pavimento es el agua. Ahí se empieza a formar la concha de cocodrilo, entonces la pisa y eso se mueve, el agua queda abajo. Por eso es que hay una filtración y por esa es parte del pavimento. Hay que terracear y buscar todo que esté así plano. Usted dice que ustedes ven ahí unas cotas, de repente la inclinación del terreno está para acá, ¿no es? De repente esto que está así es una contrapendiente, pero como es leve yo puedo diseñar, eso lo voy a, yo me voy a, las aguas se van a mover por debajo del terreno, no en la superficie. En la superficie sería el drenaje de agua de lluvia, pero las aguas negras es por debajo del terreno. ¿Sí? La superficie del terreno está aquí, pero yo voy a mover la pendiente en la tubería en el fondo de la sala. Fíjense, una experiencia no hace mucho. A mí me mandaron unos planos, mira López, eso lo necesito ya para allá, se multiplican esto. Yo le dije, me da tanto y te hago esa broma en los 2 días. Bueno, así fue. El tipo tenía interés, él tiene más interés que yo. Y mandó la plata de una vez, me mandó el 50% y al final está. Lo que yo no esperaba era lo que me mandó. El terreno estaba irregular, porque fue una invasión y eso no le pasaron patrón, máquina, eso estaba así irregular. Oh, se le va. Y uno para el diseño lo que tiene que ventilar es ¿para dónde vas? Tú recoges las aguas negras, la pregunta es ¿para dónde las voy a descargar? Entonces resulta ser que está una boca de visita por allá lejos. Pero había una parte que, como decir, estaba la contrapendiente y esa profundidad no cumplía. De repente 1.15 no es el diámetro, ya no era 1.15 sino 0.090. Ya no cumple. El hecho de que cumpla no quiere decir que tú como ingeniero no lo puedas hacer, claro que lo puedes hacer. Tienes que acondicionar. En esos puntos ahí, fíjense, voy a nombrar un término. Hay una envoltura de concreto. Por ejemplo, la tubería hay que proteger por el peso de los carros. No puede quedar así tan expuesta, porque llega una gandola, pone la rueda ahí, la tubería se quiebra. Y si no está bien compactado, como una galleta, entonces va a crear un mal ahí. Entonces hay que hacer una envoltura de concreto. Esa envoltura de concreto se le denomina arriñonamiento. Si quiere escríbelo y búsquelo por ahí en el diccionario.
viene de riñón, pues, arriñonamiento. Entonces, esos son casos especiales. Por ejemplo, si la profundidad a su orden, atiéndala pues, porque no me puedo distraer con la compañera ya. Cuando la tubería está muy expuesta, entonces me veo la necesidad de colocar un material más resistente que el tubo de concreto. O sea, cuando la zanja ya, algo ya que tú no puedes, vamos a suponer que la zanja 1.15 más el diámetro, pero usted sé que da como 0.50 más el diámetro. Esa tubería no puede quedar así expuesta. Entonces tú te ves la necesidad de en ese tramo colocar tubería de hierro fundido. Hierro más sólido, más resistente. Para pasar un carro, no le pasa nada a la tubería. Esos son casos excepcionales. Por eso un hierro fundido en un sistema de local no debería ser. Eso sale muy costoso. Muy costoso. Eso es para sitios especiales. Bueno. Y le di al dibujante que antes que ser topógrafo que tenía que señalizar en los perfiles, que es la parte última de esta agua negra, en los perfiles colocar esa envoltura de concreto. Profesor, ¿esa envoltura de concreto qué espesor debe tener para cubrir bien ese...? Pues se le cubre el concreto como 0.20. Tampoco es que lo va a llenar hasta arriba, es imposible. El costo es demasiado. Como 0.20, pero la envoltura viene desde aquí abajo del fondo y la cama, así como 0.20. 0.20. Ya 0.30 es demasiado. Eso está plasmado en las normas, en Gaceta de la República. Tienen que bajar eso por internet. Lo otro, tienen que buscar en el sitio, no solamente, fíjense, aquí como, yo sé que pasa en el decanato, ahí pasa una tubería existente, la digo ahí. Pero a lo mejor ese sitio no es factible. Tú tienes que revisar por aquí, por donde está la aduana, por allá, otros posibles puntos de descarga. No se vayan a conformar con uno. Y aquí algunas veces, en esto cuando son organismos grandes, uno puede trabajar en forma así como en hidrología, a través de cuencas o ollas hidrográficas. O sea, un sector de, por ejemplo aquí en el oeste, descarga para allá. Un sector de aquí, descarga para allá. Otro sector de para allá, descarga para allá para el tubo, ¿ves? De tal manera que el diseño de la tubería no salga así, grande. Porque entre más caudal tiene esa tubería, él va a necesitar un diámetro para poder drenar, descargar ese caudal por esa tubería. Entonces ya le coloqué aquí, fíjese. Por aquí, Hidrolara me dice a mí, mira, esta es una tubería y esta es la cota. Esta es la cota del terreno. Aquí me debería estar la cota de fondo. La cota de fondo es, o la cota rasante la vamos a llamar. Entonces aquí van a aparecer dos cotas en la superficie del terreno, cota de terreno, y en el fondo de la zanja, cota rasante. La diferencia entre esos dos puntos, eso se va a llamar corte o panqueo. Entonces el corte va a ser igual a la cota de terreno menos la cota rasante. Con el debido respeto, la persona del caserío, de ese pueblito que está allá en la montaña, ellos no hablan técnicamente. Ellos te van a decir, tú le dices, mira, ¿cuál es el corte? No te van a entender. Esa es otra cosa que ustedes tienen que aprender en la calle, en la comunidad. Que cuando ustedes vayan a hablar, técnicamente el que te va a entender a ti es otro ingeniero.
Pero un habitante de la comunidad, cuando tú le hablas, mira, rasante, ¿qué es eso? Corto, ¿qué es eso? Entonces usted tiene que ser un poquito más humilde, dejar que ellos hablen y entender. Si tú no le entiendes a ellos, pregúntale. Ellos hablan de banqueo, porque así los ranchos que ellos hacen, por ejemplo una casita de madera, que ellos lo que hacen en el cerro, banquear, que es cortar pequeño talud y hacen el ranchito. Talud, ellos no saben qué es talud. Entonces, yo desde aquí les digo, sean humildes, hable con ellos. Al principio ellos no le van a entender. Entonces escúchelo y asocien los términos que ellos usen para tú entenderlos más bien a ellos y de esa forma hablarles a ellos. Caudal, ¿qué es eso? Metro cúbico por segundo, ¿qué es eso? No, ellos no saben hablar, ellos no saben nada de eso. Ellos lo que saben es que llegó una lluviecita, eso se desparramó y me tumbó la casa. Eso es lo que saben. Pero ellos no saben los obstáculos. Ellos mismos pueden haber hecho una zanja y colocaron el tumulto de tierra y lo han atravesado. El agua se refresó y por un lado reventó y se metió por otro lado. Bueno, entonces fíjense, aquí hay dos cotas, 249 y por aquí está 252. Como el proyecto es a superficie libre, o sea, por gravedad, no tengo vida por aquí. Tú levantas topográfica todo eso, por aquí no hay vida, mira. Si está 250 y 250, en este trayecto, para descargar aquí no hay vida. Entonces tú tienes que buscar un sitio idóneo, el más bajo, de tal manera poder incorporar la sal. Ok, entonces la boca de visita, este es el colector. Nosotros vamos a colocar a lo largo de la zanja, ¿verdad?, una tubería. En las esquinas nosotros vamos a colocar esto. Esto que estoy colocando aquí se le dice, es un marco metálico y la respectiva tabla, hierro fundido. Entonces hay un cono excéntrico que tiene esta peculiaridad. Un tramo recto y el otro inclinado. Y esto tiene una medida, fíjense, esto es estándar, 0,10 metros y esto tiene aquí 1 metro. Esto tiene unos apoyos. Vamos a suponer si este es el cono, tiene algo así para que tú lo vas a encajar y alcanza en un aro. El aro también se le dice anillo o anillo. Estos anillos tienen cierta altura, 0,30 metros, 0,60, 0,90 metros. Entonces, dependiendo de la profundidad, tú vas a jugar con el aro. Si es de 0,30, 1 más 0,60, 1,60 y aquí 1,70. Obviamente, como todo, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer esto. Esto tiene que estar en un fondo estable. Eso se denomina base de concreto. Eso lo vamos a ver en la presentación. Base de concreto. Entonces, con un radio de 1,22 se coloca el concreto, un vaciado sin malla, un vaciado, y en ese vaciado va a estar las canaletas. O sea que yo debo saber las direcciones de los flujos, yo debo saber para hacia dónde va. Entonces aquí en la base yo tengo que hacer esto. ¿Ok?
el concreto está sin fraguar. No fraguar, yo tengo que hacer la canaleta. ¿Por dónde va a correr el agua? El caudal de aguas negras, ¿verdad? Entonces este es concreto. Esto tiene aproximadamente 0,20 metros. Una vez que se coloca eso, se colocan las canales. Al día siguiente se colocan los cilindros, dependiendo de la altura. Esto tiene que calibrar, miren, con la superficie del terreno, de la capa de rodamiento de asfáltica. Si yo, por ejemplo, soy ingeniero inspector, ¿verdad? Y uno de ustedes es ingeniero residente, el ingeniero residente tiene que estar pila con los planos de los perfiles de agua negra, la cota. Todo eso tiene que estar replanteado topográficamente. El espesor de la base, la altura de los anillos, el cono, el 0,10, todo eso tiene que morir enrasado con la superficie de la capa de rodamiento. Yo he visto errores, y eso es imperdonable. Si eso sucede es porque el ingeniero reciente no estuvo en la obra, y de una vez remataron y miran así, dale que el ingeniero inspector no está, y como el ingeniero reciente no viene, listo. Entonces la broma queda así con el aro. Ustedes no se han dado cuenta que está el pavimento y está el aro sobresaliente en la superficie de la calzada. ¿A qué pasó ahí? Si yo no estoy ahí, yo le doy la responsabilidad. Mire, yo no voy a estar porque puede estar en esta parte. El ingeniero residente es el que tiene que estar pendiente de que eso quede así. Que yo venga el otro día y eso no está así, mire, ténganlo por seguro que eso se va a demoler. Tienen que volver a replantear ese error. Eso es lo que pasa con las empresas. Cuando no tiene un ingeniero residente y el ingeniero residente no viene a la obra, pasan eso. Pasan 2 semanas, 3 semanas y no hay nada. Tranquila, ahí empieza la corrupción, ¿ves? Yo le estoy hablando aquí para que no se vayan a estar corrompiendo. Recuerden que el ingeniero siempre va a estar ahí y la Contraloría también está allá. Si la Contraloría dice que hay que demoler eso, hay que demoler. ¿Quién pierde ahí? La empresa. ¿Y quién pierde ahí? El residente. Que no lo vuelven a contratar. Coño, me echaste un país, no. O no está presente. Viste, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Muchos se jactan, no, tengo 5 obras, tengo 6. Sí, pero ¿qué vas a hacer con tener 6? Si no asistes a ninguno. Asista a una, 2, sea humilde. Yo he visto muchos que se jactan, ponen la bocota así. Oye, tengo 5 obras. Pregúntase que siempre se le escapa uno. Preferible trabajar, que te paguen bien y que seas responsable. Bueno, todas esas cosas, por ejemplo, estos trabajos se los estoy hablando así porque estas obras se las traen. Si usted se descuida, lo baila. Fíjense, lo baila. Vamos a hablar de otra manera. La máquina está haciendo, ¿verdad?, la zanja, y con los perfiles que estamos haciendo, que nosotros vamos a elaborar, el asistente del maquinista, el maquinista no sabe nada. Es lo que sabe y ra. El topógrafo tiene que estar allá. Y cada rato tiene que, en cada cuadro, por decir algo así, tiene el replanteo a cada 10 metros, a cada 20 metros con la vara. Él va calibrando cuánto es el corte. Mira, 1.35, 1.40. Todos esos cortes tienen que estar chequeados porque ahí uno no se puede dar el lujo de sobrepasarse porque en esa tubería no se puede colocar nada de relleno. Todo tiene que estar suelo firme. Y si lo va a colocar, eso tiene que estar bien compactado. A lo que voy. Fíjense, tú estás colocando una tubería aquí. Entonces, tú aquí tienes que colocar material de relleno. No todo el material que tú estás sacando de la zanja te sirve para relleno. Mosca,
ahí es donde tú tienes que contratar material de préstamo. Entonces hay sitios donde tú tienes que traer material de préstamo, en este caso granzón, que tiene más piedra. Entonces tú tienes que empezar a ese material, colocarlo y lo colocando aquí. Obviamente, por aquí no va a colocar una rama, un libro compactado no se puede. Anteriormente, no sé ahorita si está saliendo, las famosas bailarinas, que tienen como un pisón y eso aplana así. El material tiene que tener cierta humedad para poder compactar. Para eso están los laboratorios, ¿verdad? De buscar el grado de humedad, la compactación, pues todo eso, si la obra lo exige, si el ingeniero o el inspector exige, tú tienes que hacerlo. El grado de compactación, eso es lo que usted ve en un suelo, eso se tiene que volver a hacer ahí. Tú tienes que sacar muestra de esa compactación, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Recuerden que las partidas en cloaca, así como tú cobras, así también te lo puedes cobrar. Entonces aquí tú vas colocando el material, aprovecho aquí, este material, una vez colocado la tubería por capa y lo vas pisonando. Esto tiene que ser a mano porque aquí no hay, tiene que hacer a mano, pero el ingeniero tiene que estar pendiente ahí. Esto tiene que hacerlo por capa, por capa, por capa, hasta que llega un momento en que ya la capa sobrepasó el tubo. Todo este material que está aquí al lado de la zanja, si no es idóneo, hay que sacarlo y traer material de relleno. Por ejemplo, aquí en una ciudad ni se te ocurre colocar material del sitio porque eso es así como arcilloso, eso se hunde. Y vas a faltar, tenés que colocar material de préstamo en el zona, porque tenés que darle utilidad rápidamente a la vida. Todos esos factores tienen que estar plasmados en el presupuesto. Entonces, si hay material de préstamo granzón, tiene que existir el acarreo. El acarreo es el transporte del material del sitio donde está sacando el granzón al sitio de la obra. Eso es kilómetros por tonelada. Yo pienso que el profesor que está aquí, el profesor Suárez, creo que es el que le da presupuesto, creo. Como ahorita hay profesores que yo no veo ahí, ese carácter no lo he visto yo aquí nunca. Carlos Suárez, el que está aquí, él da presupuesto. Entonces aproveche cuando. Y el profesor Rincón fue alumno mío. Fíjense, todo lo que yo le estoy diciendo, eso es. Bueno, en la medida que va subiendo, ¿verdad? Entonces tú tienes que agregar cierta humedad y no agregando y pasando la rama. ¿Ves? La rama va subiendo. Yo estoy haciendo un paréntesis aquí porque uno ve en las calles, miren, lo que pasa es que yo no me meto en eso porque como yo no soy el funcionario, uno ve y no vaya a decir, este señor se ha salido, es lo primero que dice. Yo no me meto en problemas.